Le damos la bienvenida a los hermanos que nos ven por los medios de comunicación, por las redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente en este día y que todo este tiempo sea de bendición para ustedes. Los que nos escuchan por radio, los que nos ven por la tele, que el Señor cumpla sus proyectos, cumpla todos sus propósitos en sus vidas, porque para eso vivimos, para eso estamos. Ese es el fin por el cual todavía estamos acá en la tierra. Después ya no hay otra, ¿no? Mientras estemos acá tenemos la posibilidad de hacer la obra del Señor. Así que aprovechémoslo. Le damos un aplauso para ellos, nuestros hermanos y amigos, que también pueden visitarnos, también pueden venir y pueden compartir con nosotros acá. A la mañana, a la tarde, todos los días de reunión están ahí al pie, así que pueden informarse y visitarnos. Esta es la segunda parte. Estuvimos compartiendo el domingo pasado a la mañana, porque a la tarde estamos compartiendo los 7 sellos. Y si bien estuvimos el domingo pasado compartiendo Apocalipsis 4, el jueves Apocalipsis 5, y este domingo a la tarde recién entramos a Apocalipsis capítulo 6 de lleno, a lo que tiene que ver justamente con los juicios que se van a desatar sobre la tierra en un tiempo no muy lejano. El contexto en el que Juan tiene la revelación de los 7 sellos es lo que nos muestra el capítulo 4 y el capítulo 5. Por eso es muy importante tener en cuenta que no se pueden pasar por alto esos capítulos que hemos leído y estudiado el domingo a la mañana, a la tarde, el jueves a la tarde y este jueves a la noche. Este domingo, hoy, a la noche. Y en esta mañana compartimos lo que empezamos a compartir el domingo pasado, el último domingo del año 2018. Lo que nos toca es ver el mensaje del Señor a las últimas 4 de las 7 iglesias: Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No sé si nos dará el tiempo, pero nos quedamos observando nosotros el domingo pasado la iglesia de Pérgamo. Y una de las cosas que nos llamó la atención, que seguramente lo anotaste ahí en tu Biblia, es de lo que pasa a ser algo a no perder de vista y que tiene que ver con una actitud que toma la iglesia de Pérgamo, y es que fue tolerante. Cuando nosotros leemos las 7 cartas, vamos a ver que el que escribe las cartas se presenta de una manera extraordinaria, porque es un despliegue de su poder, de su omnipotencia, muestra parte de sus atributos, de sus características, pero lo que viene a continuación, inmediatamente a esa presentación, a ese saludo inicial, tiene que ver con el reconocimiento que el Señor hace a las iglesias de sus buenas obras. Entonces, nosotros estuvimos mirando hace unas semanas atrás algunos versículos de Apocalipsis que son curiosos, son llamativos, porque dice: el que tiene los 7 espíritus, el que tiene 7 ojos. Y de repente, nosotros no hemos visto jamás una persona con 7 ojos. Hemos visto personas no videntes, hemos visto personas que por accidente solo tienen un solo ojo, pero no hemos visto personas con más de 2 ojos. Con 4 ojos sí. Con anteojos, ¿no? Y a veces yo lo veo a Néstor hasta con 6. Claro. Porque tiene 2 puestos acá y 2 puestos arriba, o si no se los pone los 4 juntos así, entonces te mira así y te mira así. Solo Néstor lo puede hacer. Pero 4 de esos ojos son artificiales, ¿no? Entonces llama la atención porque pareciera una deformidad en la persona de nuestro Señor. Pero no lo es porque tiene un sentido figurado.
no es literal. Y que, en definitiva, si tiene un sentido figurado, tiene una explicación. Y cuando se menciona los 7 espíritus de Dios o los 7 ojos de Dios, tiene que ver con lo mismo. Los 7 ojos representan lo mismo. La presencia omnisciente, omnipresente de nuestro Dios en todos lados y al mismo tiempo. Por ende, lo sabe todo, lo conoce todo. Él es omnisciente porque todo lo que para nosotros es imposible imaginar, es posible en Dios. Él está conociendo todas las cosas porque Él es omnipresente. Está en todos lados al mismo tiempo. Su presencia lo llena todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si está en todos lados al mismo tiempo, es lógico que lo sabe todo, lo conoce todo. Y de eso tiene que ver, que su espíritu lo llena todo y que tiene conocimiento perfecto de lo que sucede en el universo. Los 7 ojos de Dios, los 7 espíritus de Dios. Puede tener una connotación un poquito más profunda, pero quiero compartirle de esta forma, de una manera sencilla, para que inmediatamente lo que podría llegar a serle un poco difícil de entender, le sea sencillo. Entonces, el yo conozco tus obras es frecuente. En cada una de las cartas aparece esa observación que Dios va a hacer respecto de las obras de cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras y viene seguido de un elogio. Yo conozco, en este caso a la iglesia de Pérgamo, le dice: yo conozco que no renegaste de tu fe. Ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Quiero que ustedes tengan en cuenta esto. No renegaste en cuanto a mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi siervo fiel. Se cree que Antipas era uno de los líderes prominentes de la iglesia en Pérgamo, uno de los referentes en la ciudad. Yo les había comentado que las iglesias en la antigüedad no eran como estas. Los hermanos no se congregaban en salones como estos, en grandes catedrales. Las iglesias funcionaban en las casas, en las plazas, en cuevas, en espacios abiertos. Entonces, cuando se hablaba de las iglesias en forma plural, estaba bien, porque las iglesias estaban conformadas por grupos de 5, 10, 20, 50 familias o más. Y si bien es una iglesia, la iglesia de Cristo, se congregaban en diferentes lugares, eran muchas congregaciones en una ciudad. Así que se ve que Antipas era un referente en la ciudad de Pérgamo. Entre tantos líderes que habían en las iglesias, Antipas era una persona distinguida en la comunidad y sufrió martirio. Fue llevado a la muerte por causa de su fe. Ahora, este tipo de persecuciones pueden generar dos cosas: o que la iglesia se aferre más al Señor, o que la iglesia se desbande. Que los que se aferren al Señor digan: yo estoy dispuesto a morir si es necesario por mi fe. O que otros digan: y para esto nos convertimos, para que nos persigan, para que nos maten. ¿Dónde está ese Dios al que servimos? Es decir, seguramente eso pasó, pero se ve que en la iglesia primitiva no era muy común que eso suceda. No era muy común que la gente renegase de su fe, aún si le tocaba perder seres queridos, perder personas amadas.
En este caso muere Antipas y parece que algunos renegaron de su fe. Algunos parece que dijeron, pucha, ¿para qué tantos sacrificios si después Dios no te va a cuidar, Dios no te va a guardar? Pero el común denominador, una de las principales características de la iglesia de Pérgamo parece que fue que no renegaron, se mantuvieron firmes y probablemente dijeron, si tenemos que morir, muramos. Si nos tienen que matar, que nos maten, pero no negaremos al Señor. Yo le aseguro que en esta etapa de la vida que vivimos los futboleros, ni por amenaza de muerte, el de Boca se hace de River, el de River se hace de Boca, el de Racing Independiente y el Independiente de Racing, el de Huracán de San Lorenzo y el de San Lorenzo de Huracán. Pero no sé si por su fe haría lo mismo. No sé si por la fe haríamos lo mismo. Es increíble, pero es verdad. En este caso, esta gente estaba dispuesta a dar su vida por la fe. Y Dios se lo reconoce. El Señor le dice, yo reconozco que nunca renegaste de tu fe. Jamás renegaste de tu fe. Jamás te quejaste por lo que sufriste a causa de tu fe. Ni siquiera cuando murió mi testigo fiel, Antipas. Se ve que era tan distinguido Antipas que ni siquiera Policarpo, ministro de Esmirna, que es tan famoso en la historia, no aparece en la Biblia, pero es uno de los discípulos de Juan que más se destaca en la historia de la iglesia cristiana y que forma parte de los primeros mártires de la iglesia primitiva. Pero Antipas ha cobrado tal relevancia que aparece en la Biblia. Y el Señor lo llama mi testigo fiel. Murió por causa de mi fe, lo que habrá generado su muerte. Pero el Señor le dice, y ustedes no renegaron de mi fe. Yo lo reconozco. Quiere decir que la fe de ellos era buena, era sólida. Pero un detalle, digan conmigo, se volvieron tolerantes. Se volvieron tolerantes con la práctica que ofende al Señor, llevada adelante por ciertos grupos religiosos. Tolerantes con un tipo de instrucción que el Señor le llama la doctrina de Balaán. Comenzaron a ver dentro de la iglesia que ciertos líderes cristianos empezaron a influirla de una manera negativa y los principales líderes de la congregación, incluyendo el mismo pueblo, se mostró tolerante con este tipo de prácticas y esto implica que no las confrontaron a la luz de la palabra de Dios, no las contradijeron con la enseñanza pura de la palabra de Dios, por lo tanto las permitieron. Y todo esto llevó a un enfriamiento del pueblo de Dios. Por eso dice la Biblia que el Señor, si bien sabe separar las cosas buenas de las cosas malas, sabe elogiar lo que está bien, también va a tomarse su tiempo para reprocharle a la iglesia su tolerancia con el pecado. De aquí en más, nosotros vamos a ver que las restantes iglesias tienen prácticamente el mismo problema que la iglesia de Pérgamo. Si nos paramos en la línea de tiempo que hicimos el domingo pasado y consideramos que es muy probable que la iglesia de Éfeso tenía que ver con la iglesia primera, la iglesia histórica, la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I, que la iglesia de Esmirna tenía que ver con la iglesia del siglo I hasta el siglo III,
que la iglesia de Pérgamo tenía que ver con la unión iglesia-estado en la época de Constantino, 312, 314 después de Cristo, hasta la etapa medieval. Entonces, también la palabra del Señor nos mete en un contexto histórico que nosotros, al conocer la historia de la iglesia cristiana desde sus inicios, desde sus comienzos, podemos ver que lo que hace la unión de iglesia-estado es que con el paso del tiempo los favores del Estado a la iglesia permiten que el Estado tome tanto poder dentro de la congregación, dentro de las decisiones eclesiásticas, que la iglesia siente que le debe tanto al Estado, que le debe tanto al gobierno, que pierde su autoridad profética, pierde su autoridad como iglesia para confrontar lo que está mal, para confrontar el pecado. Entonces, la Biblia nos muestra que en esa época cesó la persecución, cesó la tribulación por la que atravesaba la iglesia. Hasta el siglo III, hasta el año 300, morían cristianos de a cientos, de a miles en todo el imperio romano. Cuando llega Constantino al poder y traslada la capital del imperio desde Roma a Constantinopla, ciudad que lleva su nombre. Constantinopla deriva justamente del nombre del emperador. Él ve que los cristianos no deben ser atacados, son una fuerza impresionante. Son gente que están dispuestos a dar su vida por sus creencias. ¿Por qué perseguirlos? ¿Por qué atacarlos? ¿Por qué matarlos? Entonces, bueno, la historia es larga, no quiero profundizar en eso porque no es el punto. El tema es que él considera, bueno, él cuenta una revelación que tiene antes de ir a la guerra, de una guerra de la que vuelve victorioso. En el sueño, supuestamente una voz le habla y le dice, por esta cruz vencerá. Y la cruz era símbolo de martirio. La cruz para aquellos días era como la imagen de la silla eléctrica o de una inyección letal. Entonces, la cruz era sinónimo de pena de muerte, pena capital. Muchos de nosotros no hemos visto jamás una silla eléctrica. Tal vez la vimos por televisión cuando ejecutaron a alguien y lo mostraron. Pero por ahí la horca sea la pena capital más común para nosotros, porque la hemos visto, hasta hemos jugado al ahorcado, de chiquitos, de palabra, ¿no? Ahora, ustedes piensen, nadie llevó de dije una horca. ¿Quién llevó alguna vez en su cuello, como dije, una horca? ¿Quién llevó en su cuello alguna vez una silla eléctrica? Nadie. ¿Quién podía llevar en su cuello en el siglo I o en el siglo III una cruz? Nadie. La cruz no era símbolo de los cristianos. El símbolo de los cristianos era el pescado, que hacía alusión a haré de ustedes pescadores de hombre, y que tenía un mensaje en griego que tenía que ver justamente con Cristo. Ahora, independientemente de lo terrible que era para ellos la imagen de la cruz, ellos se sentían orgullosos o dichosos, mejor dicho, de sufrir y de morir por aquel que había muerto por ellos en la cruz del Calvario. No era un símbolo cristiano, pero estaba relacionado con los cristianos. Cuando Constantino cuenta que tuvo una visión y que le dijo, por esta cruz vencerás, dice que se encomienda al Señor, obtiene una gran victoria, y cuando vuelve lo cuenta.
testifica públicamente que se ha convertido al cristianismo, no que ha renunciado a sus dioses ancestrales, sino que simplemente se ha convertido al cristianismo, cristianiza el imperio. Entonces todas las religiones del momento, o todas las culturas religiosas del momento, pasan a denominarse cristianas, porque el imperio deja de ser supuestamente creyente en todos esos antiguos dioses romanos que eran dioses griegos, simplemente cambiados de nombre. La persecución a la iglesia cesa, comienza la iglesia a recibir favores, la gente comienza a salir de las cavernas, la gente comienza a salir del campo, de sus escondites, se les devuelven las tierras a los que se les expropiaron las tierras, la gente puede profesar su fe libremente, el gobierno comienza a financiar iglesias, comienza a financiar lo que serían monasterios para que se preparen pastores, se capaciten pastores. Bueno, nace una institución religiosa muy fuerte hasta el día de hoy en ese tiempo. Ahora, ¿le hizo bien esto a la iglesia? No, le hizo daño. Porque de a poquito el emperador fue tomando fuerza en las decisiones de la iglesia. Porque ¿quién le podía decir no a alguien que tanta ayuda te había dado, que tanto bien, entre comillas, te había hecho? Con el paso del tiempo, el emperador se siente un pastor más y cree que puede tomar decisiones, y eso comienza a afectar la vida de la iglesia. La tolerancia, la tolerancia, la tolerancia, la tolerancia, la tolerancia, la tolerancia, la tolerancia. Digan conmigo, tengo que ser cuidadoso con aquello que tolero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, si lo relacionamos con este tiempo, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es que una cosa es el amor y otra cosa es ser tolerante con aquello que Dios reprueba, con aquello que Dios no aprueba, con aquello que va en contra de su palabra. No puedo estar en contra de las personas y atacar a las personas y declarar una guerra santa como lo han hecho muchas religiones y como lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Porque no nos llamó Dios a eso. Simplemente a confrontar por medio de la verdad lo que es pecado y lo que está mal. No atacamos a las personas, a los que piensan diferentes, a los que tienen un estilo de vida diferente al nuestro. Porque Dios las ama. Porque la única oportunidad que tienen los que están lejos de Dios y por ende viven una vida muy distinta a la nuestra, es Cristo. Cristo es la única esperanza para un mundo que tiene necesidad de encontrarse con Dios. Por eso compartíamos el domingo a la tarde y lo volví a compartir el jueves, que Cristo es la iglesia. El Cristo resucitado somos nosotros. El Cristo resucitado es la iglesia. Y quien no quiere tener parte con la iglesia, no tiene parte en Cristo. Nadie puede llegar a Dios a través de sus buenas obras. No se confunda. Ningún filántropo que destine millones de dinero en obras de caridad va a ir al cielo. Las indulgencias, características de la iglesia en otros siglos, lamentablemente sigue vigente en las iglesias tradicionales e incluso en algunos casos hasta en las iglesias evangélicas. Nuestro dinero no nos salva. Nuestras obras no nos salvan. Lo que nos salva
es nuestro encuentro con Jesucristo. La Biblia dice que Jesús lo expresó de esta forma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las personas no serán salvas por ser buenas, son salvas porque tuvieron un encuentro con Jesucristo. Y quien ama a Cristo, ama a la iglesia. Alguien que dice, yo amo a Cristo, mi problema es la gente, entonces está en problemas. Quien ama a Cristo y no ama a la iglesia, no tiene parte en Cristo. Porque Cristo es la iglesia. Porque el resucitado, el que murió y resucitó, no está en el cielo. Cristo no está en el cielo. Si usted tiene esa información, anótelo hoy. Esta es la información que usted tiene que tener. Cristo no está en el cielo. Cristo está en todos lados al mismo tiempo, a través de su presencia, a través del Espíritu Santo. Cristo está aquí, en medio de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso los colores, den un aplauso al Señor, porque es para celebrarlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, en el trono de Dios, los colores que se destacan en la persona de Jesús son los colores del jaspe y de la cornalina. Colores que están en la Nueva Jerusalén, que estaban en el pecho del sumo sacerdote, en el pectoral como una de las piedras importantes, y que tenía que ver con esta realidad. Ya había pasado la era de los patriarcas. Hacía cientos de años que habían muerto. Pero hay un mensaje que sigue vigente. Cristo no apareció en el Nuevo Testamento, hermanos. Cristo estuvo presente en el antiguo pacto en medio de su pueblo Israel. Ellos no caminaron solos en el desierto. Ellos no vivieron solos en la tierra de Canaán. Ellos no fueron llevados solos a Babilonia y no regresaron solitos a Babilonia. Dios estuvo con ellos siempre, en todo tiempo y en todo momento. Aún en los peores años de su vida espiritual, Dios estuvo presente en medio de su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora Dios sigue presente. Digan conmigo, en medio nuestro. Levante esa mano y dele gloria a Dios. Cristo está presente en este lugar. Cristo está presente en medio nuestro. Él está acá, Él está aquí. Él es el resucitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Él es el resucitado y está en medio nuestro. Si Cristo es el único camino al Padre, no hay otro. Si la tolerancia lleva a la iglesia de Pérgamo a decaer. Nunca más la iglesia volvió a ser lo que fue en los primeros años. Porque después van a venir incluso otras persecuciones. El bienestar que comienza a tener la iglesia, la falta de persecución, la falta de necesidades materiales, lleva a la iglesia a un estancamiento. La iglesia ya no se propaga como antes, ya no se extiende como antes. Si bien empieza la época de los escolacistas, los escolásticos, que tiene que ver con los que se van a preocupar por defender la verdadera doctrina de las falsas enseñanzas de la época, se pierde la característica misionera. Por defender la sana doctrina, cosa que no estaba mal en esos tiempos, se pierde la pasión misionera. La iglesia trata de conservarse pura, pero no se propaga. Y gran parte de la congregación se contamina. La iglesia de Tiatira, que podría representar la iglesia del 590 hasta el 1500, antes de la Reforma,
es la iglesia de Tiatira que acabamos de leer. Mire su Biblia un minutito y fíjese, del verso 18 en adelante lo que encontramos son las descripciones de la persona de Jesucristo. Es el Hijo de Dios, el que tiene pies que parecen bronce al rojo vivo. Esto lo compartimos el domingo pasado. Y del versículo 19 lo que encontramos son los elogios para la iglesia, las aprobaciones del Señor a la iglesia de Tiatira. Tu amor. Fíjense el detalle. ¿Cuál es el reclamo que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso? La primera carta que reciben las iglesias. ¿Qué es lo que se le reprocha a la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que le dice el Señor? Has perdido tu primer amor. Fíjense en ustedes, la iglesia de Tiatira no perdió el amor. ¿Lo observan en el texto? ¿Lo subrayaron? Yo conozco tus obras y tu amor. Tu amor. ¿Qué más le va a destacar? La fe. Yo conozco tu fe. Era una iglesia que amaba al Señor y era una iglesia que tenía fe, que practicaba la palabra. Tenía fe. ¿Qué más tiene la iglesia de Tiatira? ¿Ha dejado de servir al Señor? Míralo en la Biblia. ¿Lo tenés? Fíjense, ¿qué se destaca de la iglesia de Tiatira? No era una iglesia que dejó de servir al Señor. Era una iglesia que seguía sirviendo al Señor. Hacía muchas cosas en la iglesia, para los hermanos y aparentemente también para afuera. Servía mucho al Señor afuera. Entonces, se destaca el amor, una iglesia amorosa, gente que se ama, gente que se abraza, que oran los unos por los otros, gente que tiene mucha fe, gente que tiene mucho servicio. ¿Y qué más? Es perseverante. Es una iglesia perseverante. La gente de Tiatira decía, che, mirá doña Flora, mirá cómo esta no la para ni la lluvia, no la paran los feriados, hasta la Navidad va a la iglesia. Los hombres, las mujeres, perseveran. Y ahora que viene la etapa crítica, vamos a ver si sigue. Y vino la etapa crítica y seguía. Y vamos a ver cuando la traicionen, a ver si sigue. Y los traicionaban y seguía, la Flora seguía y seguía. Y así características de la iglesia. Perseverante, servicial, amorosa. Una iglesia ferviente en la fe. Y un detalle más. Y sé, le dice el Señor, que las últimas obras son como la iglesia de Éfeso. No. A la iglesia de Éfeso le dice, vuelve a las primeras obras. A la iglesia de Tiatira le dice, tus obras de ahora son mejor que las de antes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Digan conmigo, gracias Señor. Amén, que lo sabes todo. ¿Vio que vale la pena? Vale la pena. Dios sabe todo. ¿Qué le habrán contado de mí al pastor? Tranquilo, lo importante es que el Señor sabe la verdad. ¿Qué le habrán dicho al pastor? Porque viste, predicaba y me miraba a mí. Algo le dijo, seguro, algo le dijo. No le voy a contar nada a Néstor porque después Néstor va y... No le voy a decir nada a la Fabi porque después la Fabi va... No, me diga o no me diga. Independientemente de que hayan cosas necesarias que tengamos que hablar. ¿Qué es lo más importante? En lo que realmente importa es que a Dios nadie le puede llevar cuento. Él lo sabe todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mirá el que está a tu lado y decirle, quédate tranquilo. ¿Viste? Subieron la escalerita. No, ¿qué van a hablar?
Ahí bajaron de las... ¿Viste cómo bajó el pastor? Algo le habrá dicho. Digan conmigo, el Señor lo sabe todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Lo sabe todo. Ahora, sin embargo, tengo en tu contra otro detalle. ¿Qué toleras? Otra vez, ¿qué toleras? Sos muy buenito, viejo, pero sos muy tolerante. ¿Viste? Como cuando nosotros hablamos con alguien, ¿no? O un papá habla con el hijo y dice, hijo, todo bien, papá, pero sos re tonto. No te puede pasar eso a vos, ¿no? Eso te pasa, ¿no? Eso te pasa, vos sos demasiado bueno. O a tu hija, ¿no? Eso te pasó porque sos demasiado boba, nena. Perdón. Pero sos demasiado tonta. Avívate, avívate. Demasiado buena, demasiado bueno. No es que el Señor le está diciendo, sos demasiado tonta, tía Tira, pero sos demasiado tolerante. Sos muy amorosa, tenés mucha fe, muy servicial, muy perseverante. Tus obras de ahora son mejores que las de antes. La verdad, ¿cómo creciste? ¡Qué bárbaro! Estás llegando a lo máximo, pero tengo un problemita. Tolerás demasiado. Tolerás a esa mujer que se llama Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Jezabel es una mujer que aparece en Primera de Reyes. Una bruja, una mujer que introdujo la brujería y la idolatría de manera oficial en el Estado de Israel. Siempre hubo brujería y siempre hubo idolatría en Israel. Pero cuando Acab, hijo de Omri, se casa con la princesa de Tiro y de Sidón, en un acuerdo de paz que hace el rey sirofenicio con Omri, uno de los peores reyes de Israel, Acab se casa con la princesa Jezabel. Unen en una alianza de matrimonio dos estados, Tiro y Sidón con Israel. La princesa, que luego se convierte en reina, introduce de forma oficial la brujería y la idolatría. Y el marido, obviamente, no hace nada para evitarlo. Construyen altares a los dioses paganos, induce a que en esos altares a los dioses paganos se practique la prostitución sagrada, y en la prostitución sagrada, obviamente, se corrompe el pueblo. No solo en su invocación a los dioses paganos, sino también en la inmoralidad sexual. Entonces se da la inmoralidad sexual o el adulterio de Israel en los dos sentidos, en el carnal y en el espiritual. Tiene su consumación en todos los aspectos de la vida de Israel. Israel se convierte en una nación adúltera espiritualmente porque deja a su marido, a su Dios principal, para adorar otros dioses paganos, y también porque en la práctica las hebreas se hicieron prostitutas sagradas y algunas no sagradas, y los hombres fornicaron con las sacerdotisas y con otras mujeres y lo llevaron a la práctica en todo el sentido de la palabra. Jezabel muere de una manera trágica, pero después de muchísimas décadas de llevar a Israel a lo peor de su estado espiritual. Vinieron reyes después muy malos también, pero queda marcada la historia de Israel por la vida de una mujer llamada Jezabel que introdujo la idolatría y la inmoralidad de manera legal. Se institucionalizó. Entonces, es un mensaje también para nuestro país, para la Argentina.
Y para nosotros los cristianos, sin lugar a dudas, mi hermano, estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que saber que lo que se vivió y está registrado en la palabra de Dios hoy es para que nosotros, a la luz de las Escrituras, seamos los voceros de Dios, seamos los atalayas de este tiempo, lo que levantemos la palabra de Dios para vivirla y para compartirla, para vivirla y para enseñarla, ser voz de Dios en este tiempo. Dios nos levanta para hacer su voz a las naciones de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y hoy no es muy difícil llegar con la palabra de Dios a miles de kilómetros. Porque hoy con un WhatsApp vos podés cruzar los mares, podés cruzar el Atlántico, podés cruzar el Pacífico, podés pasar del extremo sur al extremo norte. Un mensaje de WhatsApp, un mensaje en Facebook, un mensaje en las redes sociales, hoy te permite unir los 5 continentes. Entonces el que decía que era imposible, Señor, para mí poder llegar a África. Hay como 20 hermanos hindúes que lo tengo ahí esperando en línea para que me solicitan como amigos. No sé dónde, de repente tengo, no sé, un montón de hermanos hindúes, no sé por quién, pero Yagua no sé cuánto, esto no sé. Y me maravillo porque esto de tener contactos en común y tener 25 amigos en común, 50 amigos en común, y pastor tanto, obispo tanto, y yo digo, pucha. Y algunos me hablan en inglés, pero me maravilla eso de que, ¿cómo podemos? No los conozco, pero podemos ser amigos a través de una red social, ¿no? Y me mandan mensajes, me mandan textos bíblicos, y yo veo que son textos bíblicos porque en inglés ponen los pasajes bíblicos. Y uno me decía, obispo, entendimos menos así, que me decía, venga a la India. Sí, ya voy a ir, cuando el Señor me lo prepare, voy a ir, ¿no? Pero no sé cuándo. Impresionante. El poder de las redes sociales, para bien o para mal, nos deja a nosotros sin excusa. Podemos ser de bendición a las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo ya sé que no voy a ir a la India, voy a mandar a Fabiana y a Araceli. Que vaya a cantar allá Santo, Santa. Con Gabriela, allá a la India. A Néstor. ¿A quién se ríe? A César, que vaya a hacer ruido con la batería también allá. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilloso! No estamos solo para ser amigos. Nuestra amistad tiene que tener propósito. Y no es una amistad interesada. Tiene que tener propósito. Porque nosotros estamos para unir la tierra con el cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya sé a quién vamos a mandar. A Raúl. ¿Cuántos quieren que vaya Raúl y Nelly para eso? No, Nelly se queda. Va Raúl solo. Porque Nelly la necesitamos, Raúl. Sorry. Así decís vos, ¿no? Mandamos a Raúl y entonces no mandamos a Fabiana, no perdemos una hermana, una actriz en el Ministerio de Damas, no perdemos a Ara que canta, no perdemos a César que toca la batería. Para eso estamos acá. Digan conmigo, para hacer la voz de Dios. Gloria a Dios. Te volviste tolerante con Jezabel. A la iglesia de Pérgamo le dice, sé dónde moras. Moras donde vive Satanás. Estaba obviamente en sentido figurado hablando de una persona. ¿Quién sería Satanás? ¿Sería el emperador? ¿Sería el sistema satánico que había llevado a la iglesia a ese letargo espiritual? Sé dónde moras, le dice Dios. Vives donde mora Satanás.
A la iglesia de Tiatira le dice, te volviste tolerante con Jezabel. ¿Estaba hablando de una pastora? ¿Estaba hablando de una profetisa? Puede ser. Pero también puede que tenga que ver en sentido figurado, como mucho de lo que aparece en Apocalipsis tiene esa connotación. Puede que tenga que ver con el tipo de vida que estaba llevando la iglesia, muy semejante a lo que fue la vida de Jezabel. Aunque la observación que hace dice, esa mujer que se dice ser profetiza. Eso nos da la pauta de que había una mujer con una gran influencia dentro de la iglesia. Una mujer que tenía preponderancia, tenía mucho peso, su palabra y sus decisiones en la congregación, y estaba siendo de tropiezo para la iglesia. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y el comer está relacionado con la saciedad. Hay mucha gente que está saciando sus apetitos, desordenados, y es lo que Dios va a atacar. El ser humano tiene apetitos naturales que, si están gobernados por el Espíritu Santo, estarán bien. Pero si son desordenados, obviamente nos desalineará, nos sacará del propósito de Dios. Digan conmigo, Señor, guarda mi corazón. La pregunta es, ¿con qué te estás saciando? ¿Con qué nos estamos saciando? ¿Nos estamos saciando de aquello que agrada a Dios? ¿O nos estamos autosatisfaciendo con todo aquello que Dios reprocha? Hay un espíritu que ha tomado el control de la iglesia y ha llevado a la iglesia, dice el Señor, a cometer inmoralidad y a saciarse de aquello sacrificado a los ídolos. Entonces, esto es para meditar, es para pensar, porque esto tiene un sentido literal y un sentido figurado. El sentido literal ellos lo entendieron a la perfección. El sentido figurado es lo que tendremos que entender nosotros. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Un común denominador de esta congregación o de una parte es que escucha la palabra, escucha la amonestación, pero no hace caso. Escucha, razona, entiende. Dice, es verdad, tiene razón. Va a la casa y dice, ¿viste, negra? Tenemos que ponernos las pilas. O sale del culto diciendo, Señor, es verdad, me tengo que poner las pilas. Pero nunca lo hace. El Señor dice, le he dado tiempo. ¿Por qué le ha dado tiempo? Porque ya le ha hablado y está esperando el cambio. El tema es que no cambia. Sigue saciando sus apetitos desordenados. Lo que el Señor llama, come lo sacrificado a los ídolos. Se sacia de lo que a mí no me agrada. ¿Qué dijo Jesús en relación a la comida? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Lo que a mí me sacia es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que debe saciarnos a nosotros como iglesia? Hacer la voluntad de Dios. Aunque hacer la voluntad de Dios no sacie mi carne, no sacie mi mente. Llegar a ese punto en el que Jesús dijo, lo que a mí me hace feliz es lo que hace feliz a mi Padre. Mi trabajo es hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre.
Jesús dijo, mi mayor necesidad, mi mayor ansiedad, lo que a mí me llena, lo que a mí me deja satisfecho es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor le dice, pero esta iglesia no se sacia haciendo la voluntad de mi Padre. Esta iglesia se sacia haciendo lo que no me agrada. Lo que le agrada a los otros ídolos. Lo que le agrada a los otros dioses. Lo que le agrada a dioses que no son suyos. Por eso la mención, dioses ajenos, porque no son tuyos. Israel, los dioses de las otras naciones son dioses de las otras naciones. Para vos son dioses ajenos, no son tuyos. ¿Qué le decimos a los hijos nuestros cuando traen de la escuela cosas que no son de ellos? Acá dice Filomena o acá dice Bautista. Esto no es tuyo, Mical. Andá y devolvéselo, esto es ajeno. Y este sacapunta es muy lindo, pero no es tuyo. No tenés una compañera Filomena, pero traes cositas que no es. Y entonces estamos allí y a veces de lo que es de ella, de 24 lápiz tiene 3. Sus cosas no están y hay cositas de otros. ¿Qué le decimos a los chicos nuestros? Devolvé porque esto es ajeno, esto no es tuyo. Que no sepa la maestra que te trajiste cosas que no son tuyas. Dios le dice a Israel, esos dioses son de las otras naciones. Para vos sos ajeno. La iglesia de Tiatira se estaba preocupando por agradar a otros dioses. Se había vuelto tolerante. No importa lo que el mundo piense. No importa lo que la gente piense. No importa que parezcas extraterrestre. No importa que parezcas radical, fundamentalista, religioso, fanático. Lo que importa es que mi Padre esté dichoso de su Hijo en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oh, ¿qué van a pensar los demás? Lo que piensen los otros ídolos no me importa. Lo que piensen los adoradores de otros ídolos no me importa. Lo que piense la gente de otras congregaciones o de otras religiones o que tenga otro paradigma, otra forma de pensar, no me importa. Yo no estoy para saciar a otros, yo estoy para saciar a mi Dios. No estoy para saciarme en lo que otros hacen, yo me sacio haciendo la voluntad de mi Dios. Levante esa mano y dele gloria a Dios. Aleluya. Ese debe ser el carácter de la iglesia de Cristo. Ese debe ser el pensamiento de la iglesia del Señor en este tiempo. La iglesia de Tiatira es una iglesia que no sufre problemas económicos. Igual que la iglesia de Sardis que viene a continuación. No son iglesias que tengan problemas económicos. En Sardis se la distingue por una ciudad rica. En Sardis se acuñaron las primeras monedas de oro. Sardis exportaba oro para todo el mundo. Sardis es una ciudad rica. Pero el Señor le dice a la iglesia de Sardis, ¿te haces la fama de que eres una ciudad que nunca muere? De que se mantiene siempre viva y estás muerta. Era como si el Señor le dijese a los tucumanos, ustedes se creen en el jardín de la República y son un espanto. Perdón, con perdón, mi hermano tucumán. Pero se lo digo en sentido figurado, ¿me explico? La fama de Sardis era la ciudad que nunca duerme o la ciudad que nunca muere. Porque la quisieron destruir varias veces, porque era una ciudad rica, con muchas minas de oro, donde se acuñaron por primera vez las monedas para el mundo, para el imperio griego y demás. Después la romana. Es una ciudad que se mantenía viva, esplendorosa. Se creen que entre Tiatira y Sardis eran las que manipulaban a todos los sindicatos. Ellos decidían a quién les expropiaban las tierras y a quién dejaban sin trabajo. Era una ciudad poderosa. El Señor le dice, tienes fama de que vives y estás muerta.
Qué impresionante. Ahora, digan conmigo, Señor, ayúdame a vivir para ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. La iglesia de Tiatira. Les he dado tiempo para que se arrepientan. Les he dado tiempo y no quieren arrepentirse. Y la voy a disciplinar. Así todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo a sus obras. Ahora, el resto de los que están en Tiatira, es decir, ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Digan conmigo, ayúdame, Señor, a perseverar hasta el final. Vamos a orar de esa forma en todo este año 2019. Ayúdame a mantener encendido todo aquello que nació en mi corazón. Que ese amor con el que miro a la iglesia, miro a mis hermanos, miro las cosas, se mantenga encendido, no cambie. Que esa fe que me caracterizó en el principio y que ahora sigue, en este año no se muera. Que ese espíritu de servicio que tengo, Señor, que me caracteriza por querer hacerlo mejor y de la mejor forma siempre, sea mi característica hasta el final. Que esta perseverancia mía, Señor, porque yo empecé hace 40 años y otro puede decir yo empecé hace 30 y yo empecé hace 20 y yo empecé hace 5 y yo empecé hace 3. Esta perseverancia, porque he pasado cosas en todos estos años, sea mi característica hasta el final. Que ese esmero en superarme permanentemente para hacer mejor y hacer mejor lo que hago, sea hasta el final. Porque ahora que recibí el diploma del Señor, que me dice felicitaciones, negra, sos mejor de lo que eras, no signifique para mí conformismo y empiece a cambiar y empiece a ser mediocre, sino que así sea hasta el final. Porque el Señor les dice, lo que tienes, consérvalo. Lo que tienes, que permanezca. Porque yo recompensaré a cada uno de acuerdo a sus obras. Pero aquellos que se han vuelto tolerantes y aquellos que se han contaminado con el pecado, sepan que yo los voy a visitar. Sepa que viene tribulación. Creo que vamos a ver y mucho la mano del Señor en este año. Pero creo que va a ser paralelamente una etapa de mucho sufrimiento. Que no va a ser un año fácil. No, me encantaría profetizarle y pronosticarle en el Facebook que este será un año glorioso. Porque sé que no lo va a hacer. Sé que va a ser un año difícil. Y no se lo digo para que tengan miedo. No va a ser un año fácil. Vamos a tener muchos frentes de ataque contra los que vamos a tener que luchar y muchas situaciones difíciles en las que nos necesitaremos juntos, unidos, más juntos y más unidos que nunca. Porque no va a ser un año fácil. Pero ¿saben qué? Vamos a conocer y mucho a nuestro Señor. Vamos a ver qué fiel es nuestro Dios. Levante esa mano y dígale, yo quiero conocerte más. Aleluya. Levante esa mano. El Señor le dice a la iglesia, al que salga vencedor
y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo lo he recibido de mi Padre. Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazo como a vasijas de barro, y también le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. ¿Saben que esta palabra, le daré la estrella de la mañana, tiene que ver con Cristo? Porque tiene una relación con la estrella que apareció en Belén, que fue guía para los magos que venían de Oriente, pero también tiene un sentido figurado y que se relaciona con las palabras del salmista David en el Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Dónde están las estrellas? ¿Las estrellas están en el suelo o las estrellas están arriba? Están más allá de las tormentas, más allá de los truenos, más allá de los relámpagos, más allá de las adversidades, más allá de los conflictos. Allí están las estrellas. Digan conmigo, junto al Señor. Usted sabe que las estrellas están más abajo, ¿no?, que aquella nueva Jerusalén. Pero qué maravillosa verdad. Qué bueno es saber que quienes han puesto su confianza en el Señor, que quienes le han rendido su vida al Señor, hermanos, pase lo que pase, pase lo que les toque enfrentar, por más difícil que sea, el Señor los pondrá en alto. El Señor los sacará a flote. El Señor los levantará como las águilas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, levante esa mano y dele gloria a Dios. Recordará esta palabra en cada circunstancia difícil que le toque pasar este año. En cada situación adversa que le toque pasar este año. Recordará las palabras de Jesús. Porque la imagen de Tiatira respecto de Cristo es el Hijo de Dios. Dijimos, Evangelio de Juan. El Hijo de Dios, las águilas, que se sobreponen a la dificultad y que vuelan más allá de las tormentas. El Evangelio de Juan, que presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Entre los 4 seres vivientes, la imagen del águila que está delante del trono, símbolo del Evangelio que proclama a Cristo, que exalta a Cristo, que honra a Cristo, que adora a Cristo, que pone los ojos de los lectores nada más y nada menos que en la persona de Jesús. Ahora, el que tiene los pies como bronce, como el bronce bruñido, como el bronce que sale del horno, que está el rojo vivo. El bronce representa sufrimiento. El bronce aparece en el tabernáculo. Y tiene su lugar en la parte más hostiles, por ejemplo, de algunos elementos que se usan en el tabernáculo y de lo que tiene que ver con las ornamentaciones del tabernáculo. Las bases de las columnas de madera que están en la tierra son de bronce. ¿Por qué no ponen oro abajo? Símbolo del sufrimiento. Ahí está. Ahí está. Las bases del tabernáculo era Cristo. Cuando Jesús aparece, Juan dice, vi sus pies como de bronce. El bronce está relacionado con el sufrimiento, está relacionado con Cristo. ¿Y cómo está? Al rojo vivo. Jesús pasó el sufrimiento más hostil que un hombre pudiese soportar. ¿Y qué pasó? ¿Fracasó? Jamás. Triunfó, venció la muerte, pasó las situaciones más duras, más hostiles, de manera triunfante. ¿Dónde está hoy? Sentado a la diestra del Padre. Recibe gloria, honor y alabanza. Seguramente usted me dirá, entonces no está en la tierra, está allá arriba. No, está allí y está acá, está en nosotros, está en la iglesia.
Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero eso de que está al lado del Padre significa que no quedó allí bajo tierra, que se levantó y vive para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Digan conmigo, si Él pasó la prueba, yo voy a pasar las pruebas. Si Él pasó la enfermedad, yo las pasaré también. Si Él pasó la escasez, yo lo pasaré. Si Él pasó el odio, yo atravesaré el odio también. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si Él pasó la traición, yo lo pasaré también. Si Él pasó las situaciones más difíciles, nosotros también lo pasaremos, porque no estamos solos, Él está con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Nada lo pudo detener. ¿Cómo está? No hay vestigio de tierra en sus pies. Brilla como el bronce. Nada de lo que ha vivido le ha dejado secuelas de las que Dios no haya podido recuperarse. Qué bueno. Así es el Señor que camina con nosotros. Al que venciere, yo le daré la estrella de la mañana. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Yo también lo libraré y lo pondré en alto. Aleluya. No estás solo, no estás sola, no estás a la deriva. El Señor está con nosotros. Cuando vengan las distintas situaciones, esta palabra retumbará en tu corazón. Que te sostenga, que te fortalezca, que te levante. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nos ponemos de pie y le adoramos al Señor. Que el Señor le bendiga